Roma, año 476 después de Cristo. En un palacio ya sin esplendor, un joven emperador llamado Rómulo Augustulo, apenas un adolescente sin ejército propio ni autoridad real, es obligado a entregar la corona imperial. Frente a él se alza Odoacro, un caudillo germano que no porta los símbolos de Roma, pero sí la fuerza suficiente para reclamar el poder. Sin derramamiento de sangre, el último emperador de Occidente abdica, y con ese gesto silencioso se apaga la llama de un imperio que durante siglos había gobernado el mundo mediterráneo. ¿Cómo es posible que una civilización que construyó acueductos, carreteras y ciudades monumentales, que dominó las legiones más temidas de la antigüedad, terminara reducida a un reino fragmentado y vulnerable? ¿Qué llevó a Roma, la ciudad eterna, a perder el control de su destino? Prepárate, porque lo que viene marcará la historia. Pero primero, suscríbete y activa las notificaciones para acompañarnos en cada nuevo relato. Para comprender cómo el Imperio Romano llegó a su ocaso, no basta con observar su final. Debemos recorrer los siglos de luchas internas, invasiones extranjeras y decisiones trascendentales que marcaron la lenta agonía de Occidente. Para entender la caída de Roma, primero debemos mirar su cima. A inicios del siglo II después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Trajano, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. Desde las arenas del desierto en Egipto hasta las frías aguas de Britania, y desde las costas del Atlántico hasta las llanuras de Mesopotamia, Roma dominaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados y a unos 60 millones de habitantes. Nunca antes una sola potencia había controlado con tanta eficacia el mundo mediterráneo. El sistema político era una monarquía disfrazada de tradición republicana. El emperador reunía en su persona el poder militar, religioso y administrativo, pero aún existían instituciones, como el Senado, que si bien había perdido gran parte de su autoridad, mantenía un peso simbólico. El verdadero sostén del imperio eran las legiones romanas, disciplinadas, bien entrenadas y capaces de imponer la voluntad de Roma desde Hispania hasta Siria. Con una red de calzadas, fortalezas y acueductos, la maquinaria del imperio parecía invencible. Al frente de este poder se encontraba Trajano, 98 a 117 después de Cristo. Un militar de origen hispano que llevó al imperio a su mayor expansión territorial. Bajo su mando, Roma conquistó Dacia, la actual Rumanía, y avanzó hacia Oriente, consolidando la riqueza del imperio gracias a los tributos y al control de nuevas provincias. Trajano fue recordado no solo como un conquistador, sino también como un administrador capaz de mantener la estabilidad en medio de un mundo tan diverso. Pero tras la grandeza vino la fragilidad. Medio siglo después, Roma sería gobernada por Marco Aurelio, 161 a 180 después de Cristo, conocido como el emperador filósofo. Admirado por su obra Meditaciones, fue un hombre reflexivo, amante del conocimiento y la virtud. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por guerras casi constantes en las fronteras del Danubio contra tribus germánicas y por una terrible peste que diezmó a la población. Con Marco Aurelio, comenzó a vislumbrarse un cambio. El imperio seguía siendo vasto y poderoso, pero sus recursos ya no eran inagotables. Tras la muerte de Marco Aurelio, la aparente estabilidad del imperio comenzó a resquebrajarse. El siglo III trajo consigo una tormenta de inestabilidad que casi destruye Roma desde dentro. Entre los años 235 y 284, el imperio vivió lo que los historiadores llaman la crisis del siglo Dertese, un período en el que nada parecía seguro. En apenas 50 años, más de 20 emperadores subieron al trono, la mayoría elegidos por las propias legiones y depuestos poco después por la violencia. Muchos de ellos terminaron asesinados por sus soldados o rivales,
lo que convirtió el poder imperial en una silla peligrosa e inestable. Roma pasó de la grandeza a la anarquía, con fronteras desprotegidas y provincias que empezaban a cuestionar la autoridad central. Mientras tanto, en las fronteras del Rin y del Danubio, las tribus germánicas avanzaban con más fuerza que nunca, saqueando y arrasando territorios romanos. En Oriente, el imperio sasánida de Persia representaba una amenaza constante, capaz de enfrentarse directamente al poder romano. El resultado fue un imperio dividido, en crisis económica, con ciudades saqueadas y el comercio colapsando. En medio de este caos surgió una figura inesperada: Aureliano, 270 a 275 después de Cristo. Un general de origen humilde que logró hacerse con el poder y devolverle temporalmente la unidad a Roma. Conocido como Restitutor Orbis, el restaurador del mundo, Aureliano derrotó a los invasores bárbaros en las fronteras, venció al imperio de Palmira en Oriente, liderado por la reina Zenobia, y también al imperio gálico en Occidente, que se había separado de Roma. Su reinado fue breve, pero decisivo. Sin él, quizás el imperio habría colapsado un siglo antes. Aún así, la solución de Aureliano fue solo momentánea. Su asesinato en el 275 volvió a sumir a Roma en la inestabilidad, demostrando que la raíz de la crisis era más profunda. El siglo III había dejado claro que el imperio, aunque poderoso, ya no era invulnerable. Después de medio siglo de anarquía, el Imperio Romano parecía condenado al colapso. Pero en el año 284 emergió un líder con la determinación de salvarlo: Diocleciano, un militar de origen humilde de la provincia de Dalmacia. Su ascenso al poder marcó un punto de inflexión, pues entendió que Roma ya no podía ser gobernada como en los tiempos de César o Augusto. La primera medida de Diocleciano fue dividir el poder para hacerlo más manejable. Creó la tetrarquía, un sistema en el que dos emperadores principales, llamados Augustos, y dos subordinados, los Césares, compartían el control del imperio. De esta forma, cada gobernante podía responder con rapidez a las amenazas en distintas fronteras, evitando que un solo hombre tuviera que abarcarlo todo. Roma ya no era el centro absoluto, sino una de tantas piezas en una vasta estructura administrativa. Además, Diocleciano llevó a cabo profundas reformas económicas y militares. Para sostener el aparato imperial, aumentó los impuestos y reorganizó las provincias, haciéndolas más pequeñas y fáciles de controlar. Fortaleció las fronteras con nuevas fortalezas y amplió el tamaño del ejército para enfrentar a los bárbaros y a los persas. Incluso intentó controlar la inflación con un decreto de precios máximos, aunque con poco éxito. No obstante, también es recordado por la dureza de sus decisiones. Fue bajo su reinado cuando se produjo la última gran persecución contra los cristianos, un intento de reforzar la religión tradicional romana que, paradójicamente, solo consolidó la identidad de esta nueva fe. Diocleciano abdicó en el año 305, retirándose voluntariamente a su palacio en Dalmacia, un hecho casi inédito en la historia romana. Había logrado estabilizar temporalmente el imperio, pero su sistema dependía demasiado de la cooperación entre los gobernantes. Una vez que él se retiró, la unidad volvió a resquebrajarse. El legado de Diocleciano fue claro: Roma ya no podía sostenerse como un solo imperio indivisible. La tetrarquía había ofrecido un respiro, pero también dejó en evidencia que la división del poder era inevitable. Y sería bajo su sucesor más famoso, Constantino el Grande, que esta nueva etapa tomaría forma definitiva. Hijo de Constancio Cloro, uno de los tetrarcas, Constantino se proclamó emperador en el 306 después de Cristo y durante años luchó contra sus rivales para imponer su autoridad.
Su victoria decisiva llegó en el 312 después de Cristo en la batalla del puente Milvio, a las puertas de Roma. Según las crónicas, la noche anterior a la batalla tuvo una visión. Una cruz en el cielo acompañada de las palabras «Con este signo vencerás». Inspirado por ese presagio, ordenó a sus soldados pintar el símbolo cristiano en sus escudos. Al día siguiente, derrotó a Magencio y se convirtió en dueño absoluto de Occidente. Ese episodio marcó un cambio profundo. En el año 313 después de Cristo, Constantino, junto con Licinio en Oriente, promulgó el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y otorgó libertad de culto. Lo que había sido una religión perseguida pasó a ser tolerada e incluso favorecida por el poder imperial. Con el tiempo, el cristianismo dejaría de ser una fe marginal para convertirse en el pilar espiritual de Roma. Constantino también dejó una huella imborrable en el mapa. En el año 330 después de Cristo, fundó una nueva capital en el antiguo asentamiento griego de Bizancio, rebautizada como Constantinopla. Situada estratégicamente entre Europa y Asia, protegida por murallas y con acceso directo al mar, se convirtió en el nuevo corazón del imperio. Mientras Roma en Occidente perdía influencia, Constantinopla simbolizaba el futuro. Más allá de sus triunfos, Constantino consolidó un nuevo modelo de poder imperial. Su figura combinaba el papel de emperador con una cercanía al cristianismo que lo elevaba casi a un gobernante elegido por Dios. Con él, Roma ya no era solo una potencia militar y administrativa, sino también espiritual. Al morir en el 337, Constantino había asegurado la estabilidad, pero también había transformado al imperio de una manera irreversible. El cristianismo, antes perseguido, se convirtió en parte de la identidad imperial, y la división entre Oriente y Occidente comenzó a profundizarse. Tras la muerte de Constantino, el imperio volvió a sumirse en disputas sucesorias y guerras internas. Sus herederos no pudieron mantener la unidad que él había forjado, y las luchas por el poder aceleraron la fragmentación. A mediados del siglo IV, el imperio ya mostraba fisuras cada vez más evidentes. Mientras Oriente se fortalecía con Constantinopla como capital, Occidente comenzaba a debilitarse bajo el peso de invasiones y crisis económicas. La figura clave de este periodo fue Teodosio I, quien gobernó entre el 379 y el 395 después de Cristo. Fue el último emperador en regir simultáneamente Oriente y Occidente. Durante su reinado, consolidó la unión del cristianismo con el Estado al declarar esta religión como oficial del imperio en el 380 después de Cristo, con el Edicto de Tesalónica. Este hecho transformó de manera definitiva la identidad cultural y religiosa de Roma. Lo que había sido una sociedad pagana se convirtió en un imperio cristiano. Pero la estabilidad de Teodosio fue solo temporal. A su muerte en el 395, el imperio fue repartido entre sus dos hijos, Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente. Desde ese momento, la división ya no fue una solución provisional, sino una realidad permanente. Dos cortes imperiales, dos ejércitos, dos administraciones y, en el fondo, dos destinos diferentes. En Oriente, con Constantinopla como eje, el imperio encontró una base sólida, más defensas naturales, una economía más próspera y una población más cohesionada. En Occidente, en cambio, Roma se veía cada vez más incapaz de defender sus fronteras. El poder político se fragmentaba entre generales militares y aristócratas locales, mientras los recursos fiscales se agotaban. El siglo V marcó el inicio de la agonía definitiva para el Imperio Romano de Occidente. Sin recursos suficientes, con un ejército compuesto en gran parte por mercenarios extranjeros y una economía debilitada, Roma dejó de ser la potencia invencible que había dominado durante siglos. La presión de los pueblos bárbaros fue imparable.
En el 410 después de Cristo, Roma sufrió un golpe que sacudió a todo el mundo antiguo. Fue saqueada por los visigodos al mando de Alarico I. Durante 3 días, la ciudad eterna, símbolo del poder imperial, quedó a merced de los invasores. Aunque Roma ya no era la capital política, su caída tuvo un valor simbólico devastador. Si la propia Roma podía ser tomada, nada parecía seguro. No fue el único desastre. En el 455 después de Cristo, la ciudad volvió a ser saqueada, esta vez por los vándalos, liderados por su rey Genserico. Los tesoros del imperio fueron robados y miles de romanos reducidos a la esclavitud. El nombre de vándalo quedaría grabado en la historia como sinónimo de destrucción. Mientras tanto, en el norte de Italia, la figura del líder militar Flavio Aesio destacó como último gran defensor de Roma. Conocido como el último de los romanos, logró frenar la invasión de los hunos en la famosa batalla de los Campos Cataláunicos en el 451 después de Cristo, donde enfrentó a Atila, el temido azote de Dios. Aunque Aesio obtuvo la victoria, fue asesinado poco después por orden del propio emperador Valentiniano III, debilitando aún más la defensa del imperio. Los años siguientes fueron un desfile de emperadores efímeros, impuestos y depuestos por generales y caudillos bárbaros que en realidad controlaban el poder. El clímax llegó en el 476 después de Cristo, cuando el joven Rómulo Augustulo, apenas un adolescente, fue obligado a abdicar por el caudillo germano Odoacro. Con la entrega de las insignias imperiales, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir como entidad política. Así, tras más de 1000 años de historia, Roma no cayó con un estruendo único, sino con una serie de golpes que la dejaron sin aliento. Las invasiones, la corrupción interna, la economía en ruinas y la dependencia de ejércitos extranjeros sellaron el destino de Occidente. Solo Oriente, el Imperio Bizantino, heredero directo de Roma, seguiría en pie durante casi un milenio más. Sin embargo, la caída de Roma no significó el fin de su legado. El Imperio Romano de Oriente, conocido más tarde como Imperio Bizantino, conservó gran parte de su cultura, su administración y su poder militar durante 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. Además, la herencia romana sobrevivió en Europa a través del derecho, la arquitectura, el latín y tras la expansión del cristianismo, en la visión espiritual del mundo medieval. En definitiva, su desaparición abrió paso a una nueva etapa, la Edad Media, un mundo distinto, pero construido sobre los restos de la civilización romana. La lección de Roma es tan poderosa como trágica. Ninguna potencia, por más invencible que parezca, está libre de la decadencia si no sabe adaptarse a los cambios internos y externos. El imperio más vasto de la antigüedad sucumbió, pero sus cimientos aún sostienen al mundo moderno. Y así, Roma nunca terminó de caer.